Estamos. Silencia. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a esta clase. Gracias a quienes están conectados y conectadas por Zoom y también a quienes están. Uy, se Por cortó. la Universidad de Buenos Aires. Me desempeño en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la cátedra de Metafísica, Problemas Especiales de Metafísica y Filosofía de la Animalidad. La cátedra dirigida por Mónica Cragnolini. También soy docente en la UNIPE, en la Universidad Pedagógica. Trabajo en todos los niveles de la educación formal, desde la escuela secundaria, terciario, dicto seminarios de posgrado y de doctorado. He dictado clases incluso en la escuela primaria, ¿sí? No hace tanto. Y hace muchos años que también comparto espacios como este, que podríamos decir que son de divulgación o dirigidos a un público en general. Siempre digo lo mismo, que eso no redunda en un facilismo ni en una cosa edulcorada, ni creo yo, ni mucho menos. Y desde el 2020, cuando comenzaron las restricciones por la pandemia del COVID-19, adoptamos esta modalidad virtual, ¿sí? Y desde ese entonces, los lunes venimos siguiendo un camino que es una historia de la filosofía que comenzó con Parménides y Heráclito, y hoy nos encuentra con Mark Fisher, ¿sí? Este pensador con el que vamos a empezar a trabajar el próximo lunes. Todos los cursos han quedado y quedan grabados, están disponibles para adquirir on demand. Y bueno, también hace mucho tiempo que vengo compartiendo estas clases gratuitas, que son una forma también de dar a conocer mi trabajo y de invitar a que se sumen a las distintas propuestas, ¿sí? En el caso particular de hoy, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para quienes están en el Zoom. La clase suele durar aproximadamente unos 45 minutos y luego para quienes están en el Zoom abrimos un espacio para preguntas, consultas, comentarios, pero pueden interrumpir en cualquier momento y abrir el micrófono directamente. Para quienes están en el Instagram, bueno, la parte de la discusión luego la pueden ver cuando suba la clase a mi canal de YouTube, ¿sí? En el caso, sí, del día de hoy, vamos a trabajar con esta pensadora que es Vinciane Despouy, ¿sí? Es la primera autora que trabajamos en el espacio de la Comunidad del Pensar, ¿sí? La Comunidad del Pensar es una suscripción filosófica que comenzó en marzo del año pasado, del 2024, que de algún modo la pensé como un espacio donde trabajar con otra modalidad, ¿no? Con textos filosóficos más breves. Compartimos clases también que son más breves y que son grabadas, y hay mucho material complementario que se comparte por una plataforma que es exclusiva de la suscripción. Y luego sí lo que hacemos es, nada, mantenemos un intercambio por medio de esa plataforma, ¿sí? Eh, Fue la primera autora y fue el primer texto que trabajamos, que es este que vamos a compartir hoy, pero por supuesto que otro capítulo, ¿sí? Vinciane Despouy es una filósofa de la ciencia belga, nacida en 1959, ¿sí? Se licenció en Filosofía y Psicología por la Universidad de Lieja, ¿sí? Y luego se doctoró en Filosofía. Está especializada en el estudio de la etología y la relación entre humanos y animales, ¿sí? Es una de las principales referentes de los Animal Studies, ¿sí? Lo que se conoce también como los estudios críticos animales, ¿sí? Esa es Vinciane Despouy. Ahí estoy compartiendo un PDF que sirve de ilustración, ¿sí? Algunas influencias de Vincent Depuy son, por supuesto, que es Schers, quien dirigió su doctorado, ¿sí? A ella también la visitamos en el espacio de la Comunidad del Pensar. Bruno Latour, ¿sí? Que es un autor al que dedicó su tesis de doctorado. Donna Haraway, con su trabajo sobre las especies compañeras, ¿sí? Tiene una presencia muy fuerte en su pensamiento. También Eduardo Viveiros de Castro, ¿sí? Pensador brasileño, ¿sí? Con el que también hemos trabajado en el espacio de la Comunidad del Pensar, ¿sí? Algunos libros de Vincent Despouy que también vamos a saltear aquí la parte en francés. Vamos a poner acá un poco algunas ilustraciones, ¿sí? Algunos textos suyos que se han publicado y están traducidos, ¿sí? Al castellano son Pensar como una rata, del 2009. ¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas?, que es el texto que vamos a trabajar hoy, que es del 2012. A la salud de los muertos, del 2015. A ese texto le dedicamos un curso también que está disponible on demand, un texto a mí me pareció excepcional, ¿sí? Que no dejo de recomendar. Habitar como un pájaro, del 2019.
Cuando el lobo viva con el cordero del 2020 y Muertos a la obra del 2023, un texto que se ha editado hace muy poquito. ¿Sí? Hoy entonces el texto que nos convoca es ¿qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Yo voy a dejar compartido aquí en el Zoom el texto porque vamos a leer algunas partes. Y el capítulo que vamos a trabajar es el capítulo Q de Queer. ¿Sí? Si vieron el texto o si lo han visitado alguna vez, van a ver que los capítulos están ordenados alfabéticamente. ¿Sí? Cada capítulo es una letra. ¿Sí? Vamos a trabajar con la letra Q de Queer, ¿sí? Que tiene como subtítulo ¿los pingüinos saldrían del closet? ¿Sí? Se hace esa pregunta el subtítulo. La autora comienza relatando una experiencia que se desarrolló en un zoológico de que se desarrolló en un zoológico de Edimburgo entre 1915 y 1930. Allí, dice después, un grupo de pingüinos fue al comienzo bautizado y organizado a partir de las categorías sexuales tradicionales. ¿Sí? Macho, hembra, configuraron las parejas y los nominaron a partir de esa diferencia sexual. Pero al pasar los años, quienes los observaban, ¿sí? Quienes observaban a este grupo de pingüinos, notaron que había parejas de machos muchas veces, e incluso había cambios en los apareamientos. Y esto justamente llevó a rebautizar a las aves, ¿sí? Se dieron cuenta que tenían que cambiar los nombres con los que estaban llamando a los pingüinos y a las pingüinas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces vamos a leer un primer pasaje del texto que dice así. Esperen que lo vea, para que está en el Zoom, ahí está, le subo un poco para que si quieren leer de la pata. Dice así. De todos modos, dice después, estas observaciones no iban a empañar la imagen de la naturaleza. La homosexualidad seguía siendo un fenómeno raro en el mundo animal, y sin duda estos pingüinos debían incluirse en los pocos casos patológicos observados por aquí y por allá en los criaderos y en los zoológicos, y de los cuales podía asumirse que se debían a las condiciones de cautiverio, en perfecta concordancia con las teorías psicopatológicas humanas que asimilaban la homosexualidad a la enfermedad mental. La homosexualidad era claramente contra natura. La naturaleza podía dar testimonio, pero parecería que en los años 80 la naturaleza cambió de opinión. Sin duda habrá que tener en cuenta los efectos desastrosos, durante esos mismos años, de la revolución queer y de los movimientos homosexuales americanos que deben haber contaminado a esas criaturas inocentes. La naturaleza sentaba la existencia de dos sexos, ¿sí? Cuando quienes cuidaban y quienes investigaban, ¿no? Estos pingüinos se enfrentaban a ellos, ¿sí? A partir de una concepción, vamos a decirlo así, si quieren, signada por la biología, por el naturalismo, concebían que había solo dos sexos. El fundamento estaba justamente en la biología, es decir, en la anatomía. Por lo tanto, cuando empezaron a convivir con estos pingüinos y empezaron a observar desviaciones de esa norma biológica natural, asignaban ese desvío justamente a una patología cuya causa había que buscar en el cautiverio. En otras palabras, naturalmente no se encontraban esos desvíos, ¿sí? Es decir, esos desvíos, esas degeneraciones, esas deformaciones de la conducta, se debían a la intromisión de la cultura, a la intromisión de lo humano, que justamente producían ese desvío. Pero fíjense que después, en esta cita que acabamos de leer, señala otra intromisión de la cultura en la naturaleza. ¿Cuál? Aquella que corresponde al modo en que se abordaba la homosexualidad humana por ese entonces, también como una psicopatología. Dicho de otro modo, para quienes estaban cuidando a esos pingüinos en ese zoológico de Edimburgo, los desvíos tenían que ver con justamente esta situación contra natura, que era tenerlos en cautiverio. Y eso hacía que se desvíe la norma natural que señalaba que, claro, macho y hembra debían, ¿sí?, convivir, ¿sí?, y copular para justamente reproducir a la especie. Ahora después lo que está haciendo, si quieren, es como dar un paso atrás y señalar una intromisión de la cultura previa, que es el hecho de que el modo en que se concebía la homosexualidad humana
como una psicopatología, signaba, determinaba, condicionada el modo en que quienes cuidaban y quienes estaban investigando a esa comunidad de pingüinos, ¿sí?, se relacionaban con ellos y los interpretaban. Por eso afirma después que en los 80, fíjense la frase, ¿no? La naturaleza cambió de opinión, ¿no? Y usa la palabra opinión, uno diría la doxa, pero se la atribuye a la naturaleza. Y uno dice, no, pero la naturaleza no puede opinar, ¿no? La naturaleza es la ley, ¿sí?, que rige la estructura de todo lo existente. No es una opinión. ¿Qué significa que la naturaleza cambia de opinión a partir de los 80? Que la naturaleza es un producto cultural. Que lo que llamamos naturaleza es el resultado de un proceso de naturalización. Como señalamos en su momento en la clase dedicada a Preciado, a Paul Preciado, ¿no? Esa clase también está disponible en las clases allí on demand, ¿sí?, donde trabajamos el manifiesto contrasexual. Solo lo natural puede ser desnaturalizado. ¿Y esto qué significa? Que la condición de posibilidad de lo natural es su posible desnaturalización, es decir, la confirmación de su estatus de constructo, de artefacto, de artificio, de simulacro. De vuelta, solo se puede desnaturalizar algo que es considerado naturaleza. Por lo tanto, la condición de posibilidad de la naturaleza es su posible desnaturalización. Nadie puede desnaturalizar un vaso de agua, ¿sí? Nadie concibe que esto es natural. Solo se puede desnaturalizar algo que es el resultado de un proceso previo de naturalización. Por eso Paul Preciado, en el manifiesto contrasexual, afirma que al comienzo fue el dildo, ¿no? Por eso Butler, en el género en disputa, ¿no?, le hemos dedicado también un curso a ese texto, habla de la performatividad del género. Por eso Bourdieu, en la dominación masculina, habla de un sexo que está generizado. Esa es la gran ruptura entre lo que se llama la tercera ola del feminismo y la segunda ola del feminismo. Poner en crisis el sexo, la biología, la anatomía, y reconocer que es el resultado de un proceso, vamos a decir, de construcción social. De construcción social. Entonces aquí después lo que hace es proponernos un giro, proponernos un cambio de perspectiva, a partir de la formulación de otra pregunta. ¿Por qué hasta ese entonces no se había visto homosexualidad en la naturaleza? De vuelta, ¿no? Recordemos, para ese entonces, ¿sí?, década del 30 del siglo pasado, se pensaba que esta anomalía, que era el comportamiento homosexual de los pingüinos y obviamente de otras especies, se debía al cautiverio, a la intromisión de lo humano. Porque en la naturaleza no se veía eso. No era natural, era contra natura. Entonces, después se pregunta, ¿por qué en la naturaleza no se veía? Y allí remite a la hipótesis de un ensayista que se dedicó a estudiar a esas especies salidas del closet. Esas especies donde se experimenta, ¿no?, un comportamiento así llamado homosexual. Primer punto. La homosexualidad, dice después, no se veía porque no se esperaba verla. ¿Qué significa esto? Que no disponíamos de la teoría que permitiera dar cuenta de esos hechos. En otras palabras, ni siquiera nuestros sentidos son naturales. Nuestros sentidos están construidos, es decir, nuestros sentidos son eso que Bourdieu llama un esquema de percepción. Lo posible, entonces, ¿qué es? Es aquello que entra en el horizonte de lo visible. Es aquello que entra dentro de nuestro campo visual, dentro de nuestro campo perceptible. Por lo tanto, lo que llamamos imposible no es irrealizable, sino que excede el horizonte de posibilidad, excede nuestro esquema de percepción. De vuelta, ¿no? Y acá obviamente que resuena Derrida. Saben que he dedicado mi tesis de doctorado a Derrida y que me dedico, ¿no?, al pensamiento de la deconstrucción. Lo posible está asignado por nuestro esquema perceptivo. Entonces, de vuelta, ¿por qué no se veía la homosexualidad en la naturaleza? Porque excedía nuestro esquema perceptivo. Nuestro esquema perceptivo está construido socialmente.
Entonces, desde esta perspectiva, dice después, la homosexualidad sería una paradoja de la evolución. ¿Por qué? Porque justamente se interrumpe allí la transmisión genética. Entonces acá lo que tenemos que reconocer, dice después, es, por un lado, una interpretación estrecha de la sexualidad. La sexualidad se interpreta como un medio para un único fin, que es la reproducción. Entonces se llama aparato reproductivo a la genitalidad. Y también una interpretación estrecha de la homosexualidad, porque se piensa que hay una orientación exclusiva hacia el mismo sexo, como si hubiera una determinación. El comportamiento homosexual responde a una función ajena a la sexualidad para esta perspectiva. ¿Qué significa esto? El comportamiento homosexual en realidad, como está desligado de la sexualidad y por lo tanto de la reproducción, tiene que ver con las relaciones de poder, tiene que ver con el sometimiento del otro. Tercera hipótesis. En la naturaleza se ven pocos comportamientos homosexuales, se ven pocos comportamientos homosexuales, pero eso no significa que no los haya. Son tan extraños, dice después, como los comportamientos heterosexuales. ¿Por qué? Porque se realizan escondidas. Los animales no humanos, ¿sí?, cuando realizan sus prácticas sexuales, lo hacen al resguardo de posibles depredadores, sobre todo cuando el existente humano está ahí dando vueltas, ¿no?, y lo consideran un depredador, ¿sí?, o un atacante posible. Entonces la pregunta que se hace después es, ¿por qué esto se mantuvo oculto hasta los 80 del siglo pasado? ¿Viste? Se le preguntó a varios investigadores de ese entonces, y ellos confiesan que fueron testigos de prácticas homosexuales. ¿Y por qué no lo publicaban? Por miedo a la reacción homofóbica que se podía volver sobre ellos. Esa reacción homofóbica que hoy ha retornado con toda su fuerza. Para quienes estamos en la Argentina, recordemos el discurso de Davos de nuestro presidente, ¿no?, de Milei. Quienes no están en Argentina, si no lo vieron, lo pueden googlear, ¿no? Cuando en un momento de ese discurso, atacando a lo que él llama la ideología woke y todo lo que sabemos, realizó una suerte de ecuación según la cual el matrimonio igualitario y la ideología, lo que él llama la ideología de género, equivalen a pedofilia. A eso temían los investigadores en ese entonces. Vamos a leer un poco más del texto. Sí, voy a poner Que dice así. Se puede pensar legítimamente que la revolución queer ha cambiado algo. Dio paso a la idea de que las conductas no estrictamente heterosexuales podían existir y alentó a los investigadores a buscarlas y hablar de ellas. En el presente, centenas de especies participan de esta revolución. Estamos ante una revolución cultural, es la revolución queer. Fíjese lo que dice, ¿no? Lo que hizo fue ampliar nuestro esquema perceptivo. Ahora entendemos que las prácticas no heterosexuales son posibles. Se amplió nuestro horizonte de posibilidad. Perdón, me estaba mirando el chat, ¿no? Saludos. Micrófono abierto. A ver, espera. No, pero puede ser de mi propio entorno, ¿eh? Uy, no fui. Esperen. Esperen que me fui de página. Quise manejar el coso y me fui. Ahí está, volvemos. No, es ruido que hay en mi entorno porque hay otra reunión por Zoom en mi hogar. Eso es lo que están escuchando. Bien, esperen que estábamos acá, ¿no? Acá, sí. Entonces, de vuelta. Hablamos de esto, ¿no?, de la revolución queer, que lo que hace justamente es ampliar nuestro esquema perceptivo, ampliar nuestro horizonte de lo posible. Entendemos que las prácticas heterosexuales no son lo único posible, no son lo único real. Entonces, claro, ahora los investigadores, a partir de la década del 80 del siglo pasado, empezaron a buscar esas prácticas y empezaron a hablar de ellas, empezaron a investigarlas y a publicarlas.
Entonces, claro, dice, centenas de especies participan de esta revolución, no solo la humana, sino también los animales no humanos. La sexualidad animal, dice después, también se beneficia de esta revolución cultural. ¿Por qué? Porque se reconoce ahora que en la animalidad no humana nos enfrentamos a una organización social, es decir, una organización que se da en el orden de la cultura. En otras palabras, la sexualidad animal, no humana, también lleva la marca de la adquisición cultural. También pasa del lado de la cultura. Después afirma que seguir el camino de esas prácticas que afirman la diversidad es entonces una apuesta política. Seguir el camino de esas prácticas que afirman esa diversidad es entonces una apuesta política. ¿Por qué? Porque la sexualidad pasa del lado de la cultura. Entonces, dice después, no se trata solo de despatologizar la sexualidad, sino de no utilizar como argumento en contra de esta despatologización su carácter natural. Vamos a explicar un poquito esto, ¿no? Cuando señalan el carácter cultural de la homosexualidad, por ejemplo, ¿sí? Hay un discurso que conduce inmediatamente a la penalización, ¿no? Dicho de otro modo, esto es un desvío y como es cultural, como es construido, como no es natural, tiene algo del orden de lo voluntario, de lo libre. Hay una decisión puesta en juego. Entonces, no solo se lo patologiza, sino que también se lo condena, se lo puede penalizar. Hay una opción que se sigue. Y muchas veces lo que se hace para evitar esa deriva es fundar la práctica homosexual en la naturaleza. No, esto es natural. Entonces no podés condenar a alguien que tiene una práctica homosexual porque esto es del orden de lo natural. No hay una decisión, no hay una libertad, no hay una opción. Sino que está inscrito en la naturaleza. Ahora, el desafío justamente está en no caer en la opción cultural que conduce a una patologización y, por supuesto, a una criminalización, pero tampoco caer en una naturalización de ese tipo. Vamos a leer un poco más de la página 100. No es 144, pero es 148 del libro, por si tienen el libro, dice así: no se puede decir mejor qué significa ser queer. Es una voluntad política. Y esta voluntad política no solo atañe a los humanos, concierne al mundo que nos rodea, concierne a nuestras maneras de entrar en relación con ese mundo, y entre ellas, a la manera de conocerlo, de practicar el saber. Tenemos que evitar la naturalización de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque eso lo convierte en objeto de la biología. ¿Y eso conduce a dónde? Dice después. A una sociobiologicización de la sociedad. Una sociobiologización de la sociedad. Caer en lo, digamos, de vuelta. El argumento de la cultura muchas veces es utilizado para patologizar la homosexualidad y para criminalizarla. Entonces, vamos a la naturaleza para evitar eso. Pero atención, porque si optamos por la naturaleza, ¿a dónde nos puede conducir eso? A la biología y sobre todo a una interpretación biológica de lo social. Entonces se puede caer, ¿no? Si leen el texto pues lo van a ver, ¿no? Esta idea de que hay una suerte de transmisión de un gen homosexual. Y que incluso cuando no hay descendencia, ese gen homosexual se puede transmitir, ahora entre comillas, hacia un sobrino, por ejemplo, ¿no? Es decir, se cae dentro de un discurso que tiende a reconstruir la idea del desvío, de la normalidad, ¿sí? Pero ahora fundado en una biología. Entonces, fíjense, no es como si dijéramos, hay que mantenerse el cierto entre, ¿no?, la naturaleza y la cultura. Vamos a leer un poco más del texto que dice así. Este tipo de biología es política.
Esta biología de vuelta, ¿no? Que redunda en una sociobiologización. No en el sentido en que usualmente se lo reprochan. Las teorías pueden retraducirse fácilmente en teorías misóginas, racistas, eugenésicas, capitalistas, etc. Sino en el sentido, digámoslo simplemente, de que estas teorías embrutecen, insultan, empobrecen a aquellos de los que pretenden dar cuenta. En otros términos, retomo los que me sopla la psicóloga Françoise Sironi. La teoría sociobiológica es una teoría maltratadora. Todo comportamiento es reducido a la miseria genética. Los seres se vuelven imbéciles ciegos determinados por leyes que se les escapan y que revelan una simpleza lamentable. No más invención, no más diversidad, no más imaginación. Y si a pesar de todo subsisten es que han sido seleccionadas para permitirnos propagar nuestros genes. No se puede ser queer y sociobiólogo, perdón. De vuelta. Acá estamos hablando de una cuestión política. La biología es política. Pero fíjese lo que señala, no en el sentido de que, claro, se la puede usar a esta teoría para una deriva, ¿no? Estoy pensando en el Lombroso, ¿no? Una teoría misógina, racista, fascista. No en ese sentido. La biología es política. Sino en un sentido que podríamos decir retoma de la filosofía deleuziana, la filosofía de Deleuze y de la lectura que hace Deleuze de Spinoza. ¿Qué lectura es esa? Esta biología es política porque implica modos de ser, modos de existencia que se ponen en juego. ¿Qué modos de ser se siguen de esta concepción sociobiológica de la sociedad? Un modo de ser, fíjese lo que dice, embrutecido, empobrecido. ¿Por qué? Porque la perspectiva sociobiológica insta una suerte de determinismo genético. Entonces somos una suerte de marioneta o de robot, aquí dice imbécil ciego, que está determinado por leyes biológicas que lo exceden. No se puede ser queer y sociobiológico. De vuelta, la cuestión política no está puesta o no está puesta exclusivamente en las derivas políticas de este tipo de biología que puede ser de vuelta, ¿no? Un fascismo. No, tiene que ver con los modos de ser que se ponen en juego. ¿Qué modos de ser proyecta la sociobiología? Modos de ser pobres, tristes, mecánicos, determinados genéticamente. La biología, dice después, debe dar cuenta de la diversidad de la naturaleza. La biología debe dar cuenta de su exuberancia, dando lugar a un mismo exceso, a un mismo desborde, a una misma exuberancia por el lado de las interpretaciones. La biología debe dar cuenta de esa diversidad, ¿para qué? Para, vamos a decirlo así, potenciar la multiplicidad de perspectivas posibles sobre esa misma naturaleza diversa. Vamos a leer un pasaje más del texto que dice así. Se invita a la naturaleza a un proyecto político, un proyecto queer. Ella no nos enseña nada sobre lo que somos o sobre lo que debemos hacer, pero puede alimentar el imaginario y abrir el apetito por la pluralidad de los usos y de los modos de ser y de existir. La naturaleza no cesa de recombinar las categorías, de recrear nuevos modos de identidad a partir de la multidimensionalidad de cada una de ellas. En otras palabras, después aboga por una biología que lo que hace justamente es proponer diversidad de modos de ser posibles. En términos espinocianos sería, ¿no?, de aumentar nuestra potencia. En términos nietzscheanos, ¿no?, de incrementar la voluntad de poder. ¿Qué significa eso? De aumentar, de incrementar, de potenciar, de multiplicar, de diseminar las perspectivas posibles sobre los modos de ser, sobre los modos de existencia. Fíjense, ¿no? Una biología que de algún modo se monta sobre una perspectiva queer. Y eso implica, me parece hermosa esta frase, ¿no?, invitar a la naturaleza a un proyecto político.
Diversificar la naturaleza es diversificarnos a nosotros y a nosotras. ¿Por qué diversificar los modos de existencia posibles? Aumentar esos modos de ser, pero fíjense, ¿no? Alimentar también el imaginario y abrir el apetito por esa pluralidad de modos de existencia posible. Volvemos a mencionar esto que dije recién al pasar, ¿no? De esta lectura que está asignada por Deleuze. Esta es la distinción que establece Deleuze entre moral y ética. ¿Qué es la moral? La moral se pregunta por lo que está bien y lo que está mal, por lo verdadero y lo falso. Y después dice, esta biología no busca decir cómo son las cosas o cómo deben ser. No es una moral, no es prescriptiva. Y tampoco pretende ser verdadera, dar cuenta de la verdadera estructura de lo existente. Deja de lado eso que lo hemos trabajado en la comunidad, ¿no? La versión entendida como ¿y qué significa la traducción como versión, ¿no? La traducción como perspectivas posibles, pero que no pretenden, ¿no?, dar cuenta literal de una realidad. Entonces, de vuelta, vamos a Deleuze. Deleuze dice la moral, ¿sí?, postula un uno trascendente más allá del bien, del ser, a partir del cual juzgar lo existente y decir qué está bien y qué está mal. Prescribir cómo deberían ser las cosas. Y eso es lo contrario a la ética. La ética implica un plano de inmanencia, una ontología. ¿Y eso qué significa? Que ya no hay un uno trascendente a partir del cual decir qué está bien y qué está mal, qué es justo y qué es injusto, qué es verdadero y qué es falso. Pero entonces, ¿por qué vamos a privilegiar la biología como la está pensando después, en detrimento de un discurso sociobiológico que ella aquí está criticando? Si ninguno de los dos es más verdadero que el otro, si ninguno de los dos es más falso que el otro. No, a la ética lo que le interesa son los modos de ser. ¿Qué modos de ser se siguen de cada una de estas perspectivas? Y vemos que la perspectiva sociobiológica conduce a un modo de ser pobre, triste, con pocas posibilidades de ser, ¿no? Hay un determinismo genético, ¿sí? Y en ese caso el determinismo genético, a partir de los 80 ahora, abre a una posibilidad más, que es la posibilidad homosexual. La biología, como la está pensando después, abre a multiplicidad de modos de ser posibles. Rompe con esa concepción estrecha incluso de la homosexualidad. Abre a la posibilidad de inventar otros modos de ser posible. Vamos a leer el cierre del texto, que dice así: desterritorializarse, abrirse a nuevos agenciamientos de deseo, cultivar el apetito por las metamorfosis y forjarse en pertenencias múltiples. A eso estamos invitando a la naturaleza y a eso nos está invitando la naturaleza. A abrir de vuelta, ¿no?, a otros modos de existencia posible, a otros modos de ser posibles. Y esto fíjense que tiene una relación también muy estrecha con algo que hemos trabajado también en varios cursos, que tiene que ver con esa palabra o con ese concepto tan discutido a partir de los cursos de Foucault, sobre todo, que es la biopolítica. El biopoder lo que hace es configurar modos de existencia determinados, ¿sí?, y clausurar otras posibilidades. Señalar que eso es lo único posible. Aquí se nos está invitando a inventar y a abrir y a tener el apetito, ¿no?, por otras posibilidades. Posibilidades que hoy son consideradas imposibles. Claro, ¿por qué? Porque nuestro esquema perceptivo está condicionado sociohistóricamente, está determinado sociohistóricamente. Entonces aquí la invitación también es vamos a decirlo, ¿no?, modificar nuestros propios sentidos, modificar, ¿sí?, nuestro esquema perceptivo, abrir el horizonte de lo posible. Y eso es algo que me parece, ¿no?, que viene signando mucho de lo que venimos trabajando en lo del espacio, sobre todo de los lunes, ¿no?, que desde el año pasado venimos trabajando con Deleuze y Guattari. Ahora vamos a ir a Mark Fisher a partir del próximo lunes, a su realismo capitalista, y que tiene que ver, ¿sí?, aunque no lo crean mucho, con esto.
mucho que ver con esto, ¿no? Sobre todo porque hay una línea ahí de Lesiana que continúa en el pensamiento de Fisher. Pero parece también que es algo es urgente, ¿no? Muy urgente, es urgente, ¿no? Nuestro aquí y ahora, ¿no? Cuando justamente hoy pareciera ser que no hay posibilidades, ¿no? Bueno, es esto. Esto es lo que hay, ¿sí? Lo vivimos mucho ahora aquí en la Argentina, ¿no? Estamos en un periodo electoral, ¿no? Y pareciera ser que cuando vamos a votar es eso, ¿no? Bueno, lo que hay son distintas opciones de la derecha o de la centro derecha y pareciera ser que no hay otra posibilidad, no hay nada para hacer, ¿no? Bueno, me parece que este texto de Depuey, entre otras cosas, nos invita a ponernos creativos, ¿no? A ponernos inventivos y a reconocer que en realidad eso que es, como dice Fisher, la lenta cancelación del futuro responde a un aquí y ahora, a determinaciones sociales, a determinaciones históricas, ¿sí? Que por supuesto, como son históricas, deben ser puestas en cuestión, hechas temblar justamente para abrir el horizonte de lo posible hacia un más allá. En otras palabras, y con esto cerramos esta parte más expositiva, volvemos al eslogan del Mayo francés: seamos realistas, pidamos lo imposible. Bien, despido a quienes están en el vivo de Instagram, les agradezco por su participación, por su conexión y quedan invitados, invitadas de vuelta, ¿no? A el curso sobre Mark Fisher que comienza el lunes que viene, a sumarse a la comunidad del pensar. Ahora no está abierta la inscripción, pero siempre la última semana de cada mes volvimos a abrir la inscripción y si no, nada, a sumarse a cualquiera de las otras propuestas. Les agradezco mucho y nos vemos pronto. Para quienes están en el Zoom, ahora sí abrimos un espacio para consultas, preguntas, comentarios, críticas, todo lo que quieran compartir, siempre, como digo, es más que bienvenido. Si no hay nada, yo sigo hablando un poquitín más al menos de algo que salteé porque no quería no dejar este tiempo, pero de vuelta, vuelvo a abrir por las dudas porque me parece que el sentido de los sincrónicos sobre todo es ese, ¿no? Que si tienen algo ahí que les haya quedado resonando, nada, lo podamos compartir. Y si no, yo menciono algo que dejé afuera por cuestiones de tiempo, pero que nada, no está de más sumarlo. Sí, 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 yo Vamos, en sí. realidad sí que prefiero que sí, sigas contando, sigas trabajándolo, las cosas que Bueno, quedan. Pero no, em, para ponerle que a mí se me escapó por ahí, lo que ella, lo que la autora que estamos trabajando, que nos está diciendo, ¿ella cómo llamaría a esta nueva perspectiva, lo que ella nos propone? ¿Cuál sería porque bueno, vos hablabas esto de la sociobiología, bueno, esto de la biopolítica, bueno, estos nombres que vos nos ibas diciendo, pero ella le llega a poner un nombre y a mí se me escapó a esta nueva perspectiva que ella nos invita a pensar, o, o- no, o- no, no tiene un nombre. Ella lo que dice es, bueno, a ver, es como ah, si dijéramos, eh, esta no es la única, vamos a decirlo así de esta manera, esta no es la única biología posible, ¿eh? Hay otras biologías posibles. Entonces lo que dice ella es, si leen el texto van a ver que cita autores y autores, pero sobre todo, nada, lee mucho a un autor, esperen que voy a dejar acá el nombre, al menos lo voy a decir para que quede grabado, que es el autor que más sigue, que es, esperen, acá, Bruce Beigemil. La verdad es que yo no lo conozco, no lo he leído, ¿no? Pero ella sigue, ¿no? Ese proyecto de Bruce Beigemil, que es quien se dedicó, ¿no? A buscar, por decirlo así, este giro, ¿no? En lo que es la etología, que es el estudio del comportamiento animal, a partir de esta revolución cultural y cómo de algún modo, ¿no? Hay especies que salieron del closet y a pensar justamente esta cuestión vamos a decir, ¿no? De los problemas políticos que hay en este modo de concebir, este modo biológico de concebir incluso la homosexualidad. Porque fíjese, a ver, para estructurar un poco lo que venimos charlando, ¿no? Uno diría, en un momento había una concepción biológica signada por la heterosexualidad, ¿no? Normativa, o sea, hay solo dos sexos, ¿sí? Y, digamos, la función
de la diferencia sexual tiene que ver, por una cuestión de evolución, con la reproducción de la especie. Entonces, cuando encontramos que hay prácticas homosexuales, entendemos que eso es un desvío. ¿Por qué? Porque eso justamente clausuraría la única función que tiene la sexualidad, que es la reproducción. Entonces, lo que dice después, bueno, en los 80 se produce un cambio a partir de la revolución queer. Ahora, ahí sigue habiendo un problema, que es, de vuelta, esta concepción restrictiva de la homosexualidad, que deriva justamente, entre otras cosas, ¿no?, en esta posibilidad de concebirla naturalmente para evitar todo esto que había dicho, que tiene que ver con la patologización y la criminalización, pero que tiene una deriva que es esta deriva sociobiológica, que de algún modo sigue pensando en algo, por decirlo así, ¿no?, del orden de... del orden del determinismo. Bueno, está en los genes, ¿no? Incluso la homosexualidad está en los genes. Entonces lo que dice después, bueno, hay que pensar otra biología posible. Una biología que, de vuelta, no es que va a ser más verdadera, no es que nos va a prescribir cómo debemos ser, pero sí que nos va a permitir pensar en la diversidad que encontramos en la naturaleza. Ella en un momento habla, ¿no?, de, bueno, hay pingüinos, por ejemplo, ¿no?, que por momentos mantienen relaciones homosexuales, pero luego van y se aparean. Entonces dice, esa diversidad, la concepción de la homosexualidad restringida, no la concibe como un modo de ser posible. ¿Qué? Por momentos es homosexual y por momentos es heterosexual ese pingüino. Bueno, son las prácticas que se ven efectivamente, ¿sí?, en la naturaleza. Entonces lo que dice después, bueno, pensar una biología que justamente se monte sobre esta diversidad que vemos en la naturaleza y que abra justamente a la diversidad de interpretaciones y de perspectivas posibles. Y con esto entonces voy a lo que había salteado, pero que me parece que está bueno traerlo a cuento ahora, que es algo que sí trabajamos en la comunidad, cuando trabajamos con Depué, que es esta concepción que ella tiene de, vamos a decirlo así, ¿no?, los dos modos de la traducción posibles. Entonces ella dice, bueno, cuando nos preguntamos por lo verdadero, por una biología más verdadera, que tiene que ver con esta deriva moral, ¿no?, estamos asumiendo a la traducción como tema. Y el valor primordial es la fidelidad al original. En otras palabras, no estamos pensando en una traducción entendida como sinonimia. Bueno, quiero una teoría que dé cuenta efectivamente de lo que sucede en la realidad, ¿no? Entonces acá se asume una responsabilidad ante lo verdadero y lo falso. Ahora, lo que dice después, a mí me interesa pensar otro modo de la traducción, que es la traducción como versión. Ahora, la pregunta no es por lo verdadero, sino por los compromisos. ¿A qué me compromete una teoría? En este caso, ¿a qué me compromete una biología y a qué me compromete otra biología? Lo que se pone acá en el juego no es ya la fidelidad a un original o la fidelidad a una realidad, sino la creación, la elección a partir de múltiples posibles. ¿Hay una responsabilidad? Sí, pero esa responsabilidad no es ante lo verdadero, sino que esa responsabilidad es ante los efectos, ante las consecuencias, lo dijimos recién, ¿no?, ante los modos de ser posibles que se siguen de esta biología. Entonces, de vuelta, después va a decir, yo voy a privilegiar una biología que dé lugar a la diversidad, pero no porque sea más verdadera que la sociobiología, no porque sea más verdadera que esa biología de la década del 30 del siglo pasado, sino porque me permite asumir otros compromisos. ¿Compromisos con qué? Con la diversidad, ¿sí?, con modos de existencia o de ser que desde esa otra perspectiva son patologizados e incluso criminalizados. En otras palabras, voy a privilegiar esta biología porque me permite relacionarme de otro modo con la alteridad, con la diferencia, con la diversidad. Un modo que no redunde en una violencia a partir de una norma, de una normalidad. Un modo que me permite pensar que esa diversidad o esa diferencia no es un desvío, sino que es otra posibilidad. Otra posibilidad tan legítima como aquella que asignamos con el nombre heterosexualidad. Y me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque, a ver, lo digo de otra manera y esto lo repito hasta el cansancio en casi todos los espacios que compartimos, ¿no? Uno podría decir, entonces si el criterio no es la verdad, entonces podemos decir cualquier cosa y todo es igual de verdadero. Sí, dice después, claro, todo es igual de verdadero o de falso. Pero eso no significa que podés afirmar cualquier cosa, ¿eh? La cuestión va a estar en la política inscripta en esa biología.
Y la política inscrita en esa biología no tiene que ver con las derivas fascistas, totalitarias, ¿sí? Discriminatorias, racistas, misóginas que se puedan seguir de esa teoría, sino con los modos de existencia que se siguen de esa biología, que no es lo mismo. Lo vuelvo a repetir para que quede claro. La sociobiología implica modos de ser brutos, entorpecidos, determinados genéticamente. La biología por la que yo estoy abogando, dice después, implica modos de existencia diversos, múltiples. Implica la posibilidad de la creación o de la invención de modos de existencia posibles. La ampliación del horizonte de lo posible, la ampliación de nuestro esquema perceptivo, que de vuelta redunda en una diversidad en la naturaleza, pero también redunda en una diversidad en lo que llamamos la existencia humana. Tiene implicancias políticas, vamos a decir, para lo humano. Eso que pensamos, ¿sí? Para la animalidad no humana. Me parece que ahí está la clave, ¿no? De esto que podríamos llamar, si quieren, el proyecto político que hay detrás, ¿no? De esta propuesta de Vincent Después. Bien, no sé si alguien quiere comentar, criticar, preguntar algo Yo más. quiero hacer una Vamos, Bea, pregunta. dale. No, primero pedir perdón que entré tarde, pero no pude entrar antes a tu clase. Vos en el classroom, no sé si no quedaste congelado. Ah, ¿te habías congelado? ¿Me escuchabas? Ahora no se escucha. Bea, repetí Ahora todo sí. porque se me quedaron Exacto, todos congelados. Dale, dale. era lo que Repetí te estaba todo. diciendo, que te Sí, quedaste sí. congelado y que no Dale, se dale. escuchaba. En el Classroom, cuando nos hiciste la invitación, vos nos subiste un link de este texto, ¿verdad? No, no lo subí porque es de Cactus y me parecía como falta de Ah, ok. cortesía hacerlo, pero está digitalizado. Mandame un mail y te lo paso. Ah, bueno, exacto. Era eso, básicamente, porque como entré Sí, sí, tarde, sí. no puedo Como ponerme a hablar. digo, Cactus, Caja Negra, Tinta Sí, Limón, son sí, sí, editoriales sí, sí, argentinas sí, que me sí. parece que está bueno, nada, colaborar porque lo que hacen es una No, yo hace militancia. poquito me compré el de Vincian de A la salud de los muertos. Ah, hermosísimo. Bueno, pero no, pero Sí. mandame un mail que te paso, está Dale, sí, sí, o digitalizado, sea que digo. contribuí. Muy bien, muy bien. Sí, 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 te paso el link Ok, y te paso el texto fantástico. para que Bueno, lo leas. No, no, vamos, vamos. gracias, Sebastián. Yo quería decir, o Dale, sea, Ro. que ampliaste también, que justamente te preguntaba si esta autora había nombrado, ¿no? De alguna manera esta perspectiva que nos proponía esta nueva biología, si ella le había puesto un nombre. Y pensaba justamente creo haber entendido del por qué ella seguro no le puso un nombre, porque claro, porque por un lado está esa contradicción, me parece que si uno es como que si uno no nombra, es como que no existe, pero que a la vez, si uno pone un nombre, también está delimitando algunas cosas. Y tal vez sea en esa contradicción que ella me parece que quiere, me pareció entender que ella tal vez esté trabajando, ¿no? Porque si uno nombra, también, si bien le pone una existencia a algo, pero por otro lado también lo delimita. Y si uno quiere abrir nuevas formas de existencia, nuevos modos y abrir, como decías acá, ¿no? Ampliar los universos de la percepción y de cómo percibimos y demás, también creo que debe ser por eso tal vez que ella no le pone un nombre. No sé, Sí, sí, me se me parece que ocurrió sí, ¿no? Y esto. aparte porque después ella no es bióloga, ¿no? Ella hace filosofía de la ciencia, sí, filosofía si querés, de la etiología, pero ella no es bióloga, entonces ella no está asumiendo una perspectiva biológica, si querés, propia, original, sino que lo que está haciendo es como, nada, reconociendo que hay otras biologías posibles, ¿sí? Hay otras biologías posibles y esto no es, no es la única vía transitable. ¿No? Y de hecho la encuentra en estos autores que ella va nombrando y va citando. Es un trabajo muy riguroso de lectura de estas investigaciones. Y lo que señala es eso, hay otros modos posibles, ¿no? Y no lo nombra de vuelta porque ella no asume que ella es la que está, de algún modo, ¿sí? Llevando adelante esa otra biología, sino que está diciendo, bueno, esto no es lo único que hay, ¿no? Podemos interpretarlo de otra manera. Bien. Lindo texto, me encantó. No, no, Muy es bueno, hermoso. gracias. Lean Vincian de Puey, porque A la salud de los muertos es una de las cosas más lindas que leí el año pasado. La verdad que es. ¿Es lo que te compraste vos, Bea?
Sí, 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 ¿El que es te compraste hermoso. vos? Es hermoso, Ah, es hermoso. Exactamente, es el que me compré ah, para ponerle un marco teórico a lo que yo hago en la vida. Con Muy bien, mis muy bien. ah, muertos, Bueno, bueno. con mis es muertos. Ah, hermoso casi de leer. nada, Vieron que a veces que hay cosas que no son tan lindas de casi leer, nada. ¿no? No, pero excelente, Buenísimo, bravo. excelente. Sí, 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 sí. Sí, 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 todo lo de después, la verdad que es hermoso. Y lean esto, ¿qué dirían los animales? Es un texto increíble, ¿no? La verdad que cada capítulo es una cosa maravillosa. Lean el texto porque la verdad que nada, tiene una pluma de lo que hay hoy ahí en la vidriera. A mí es de lo que más me interesa. Ella, bueno, Mark Fisher, que ya murió, pero Mark Fisher son los autores y las autoras que estoy leyendo y que me parece ahí que hay una potencia y que nos ofrecen de vuelta, ¿no? Algo ahí para pensar nuestro aquí y ahora muy, pero muy potente, ¿no? Más allá de los Gracias. animal studies o los Sí, estudios sí, críticos animales, esto es nada para pensar incluso en términos políticos. Me parece que acá hay algo que a mí me interesa claro. y que me mueve a seguir estas líneas de pensamiento. Bueno, Gracias por nada eso, más por que acercarnos agradecimiento. No, gracias a estos ustedes. textos. Disculpa por las cuestiones técnicas ahí es verdad, yo creo que se me cortó internet un par de veces, eso es lo que pasó. Bueno, No es que me quedé congelado, sino que directamente me quedé sin internet acá en casa. Nada, les agradezco. Queda hecha la invitación, curso de Mark Fisher, todos los cursos son de más, la comunidad del pensar cuando vuelva a abrir la inscripción a fines de este mes, queda hecha la invitación. Así que nada, solo agradecimiento y nos vemos pronto. Les mando un saludo. gracias a vos. Gracias, A gracias, ustedes. Chao, chao. Sebastián. Chau, chau. Gracias, Sebas. Chau, chau. Chau, Gracias, chau. gracias. Chao, Chau, chao. chau.